Actividad complementaria. Tema: impulsos unitarios y la función delta de Dirac. Mi nombre: Luis David Sousa Aguilera, licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, módulo 8. La función delta de Dirac es introducida en 1930 por el físico matemático Paul Dirac. Su objetivo: describir la posición de una partícula libre, no en un pozo. Todo esto dentro de la teoría de la mecánica cuántica. Actualmente se utiliza para explicar otros fenómenos, principalmente de carácter físico, como son fenómenos eléctricos, dentro de ello las ondas cardíacas, cerebrales, señales y otro tipo de fenómenos físicos. La delta de Dirac tiene dos orientaciones de estudio. Una es estrictamente matemática, donde se le define como una distribución. Otra es la heurística, donde se le describe como una función generalizada. La heurística se refiere a la ciencia aplicada, no tanto como un concepto meramente teórico. Esta función delta de Dirac vemos que trabaja con cierta clase de infinitos. Esta es la razón por la cual no se le considera como una función estrictamente hablando y se ha clasificado como una función impropia. Aquí podemos ver su definición matemática. Podemos ver que su integral da un valor de 1 siempre. De ahí que sea una función unitaria. Vemos también que cuando t vale 0, la delta vale infinito, y para cualquier otro valor distinto a 0, la delta vale 0. Aquí vemos que hay 4 funciones generalizadas: la función de Heaviside o escalón unitario, la delta de Dirac o impulso unitario, y la delta de Dirac periódica o tren de impulsos. Así igualmente las derivadas de cada una de las 3 funciones antes mencionadas. Hablemos del pulso unitario. Este concepto se explica a partir de la función de Heaviside, donde podemos ver en la gráfica inferior que la función tiene un valor de 0 cuando t es menor que a y tiene un valor de 1 cuando t es mayor que a. Para este ejemplo, a tiene un valor de 0. Podemos ver que el pulso no es otra cosa que la diferencia entre dos funciones de Heaviside multiplicadas por un valor real k, que no es 0 y en donde a es menor que b. Un pulso unitario. El pulso unitario es el mismo concepto del pulso, donde tenemos la diferencia de funciones de Heaviside multiplicadas por un valor real k distinto a 0 y donde a es menor que b, pero donde el producto de la diferencia de b menos a por k es igual a 1. Esto provoca que cuando se acercan a y b, la altura aumentará, y cuando estos se alejen, la altura disminuirá. Bueno, ahora podemos hablar del pulso unitario y delta de Dirac, en este momento en el origen. Pensemos que la delta de Dirac es un pulso unitario, dado que es una diferencia de funciones de Heaviside, donde en este caso a va a ser 0 y b va a ser e. En este caso k va a ser 1 sobre dE. Esta va a ser Dirac e. Vamos a ver que en la medida en la que e, es decir, el límite, cuando e se acerca a 0 por el lado derecho, la altura va a tender a ser infinito. De ahí entonces que la función de Dirac
delta de Dirac la vamos a expresar como infinito cuando t es igual a 0 y va a ser igual a 0 cuando t sea distinto de 0. Bueno, aquí tenemos otra forma de expresar la delta de Dirac en el origen. Aquí delta de A va a ser igual a 1 sobre 2A si t es menor que A y t es mayor que menos A, y va a ser 0 en otro caso. Vemos entonces que la delta de Dirac va a ser el límite de delta A de t cuando A tiende a 0. Ese límite porque llega por el lado izquierdo y el lado derecho. Vemos entonces que va a tender a infinito. Bueno, ahora pensemos en un impulso unitario y delta de Dirac desplazados. En este caso a la derecha, aunque también podría ser a la izquierda. Observemos cómo aquí estamos agregando una E que está a la derecha de A. En la medida en la que E se va aproximando a A, se vuelve a presentar el mismo fenómeno. Por tanto, ese va a ser el límite cuando E tienda a por la derecha. Y pues se va a expresar como la delta de t menos a va a ser igual a infinito si t es igual a o va a ser 0 si t es distinta de a. Bueno, ahora veamos la propiedad de filtrado de la delta de Dirac. Podemos ver que se expresa como la integral de menos infinito a infinito de una función f de t multiplicado por la derivada n de la Dirac t menos a, esto de t. El resultado va a ser menos 1 elevado a la exponente n por la derivada n de la función f, y esta se va a expresar en a. Hay que observar que a está en la delta de Dirac, y hay que observar también que la derivada n de la función tiene que ser continua para que pueda funcionar esta propiedad. Hay que observar que la n entre paréntesis se refiere al orden de la derivada, en tanto que n entre paréntesis igual a 0 se refiere a la función original. Esto nos permite observar en la parte de abajo cómo al aplicar esta fórmula vamos a tener como resultado cuando la derivada de la delta de Dirac es 0, pues nos va a dar la función pero en a. Por eso se conoce como propiedad de filtrado de la delta de Dirac. Bueno, ahora veamos la utilidad de la propiedad de filtrado de la delta de Dirac. Vemos que cuando esta se combina con la teoría de Fourier, nos permite encontrar la transformada de Fourier de funciones trigonométricas, en este caso para el coseno de AT, cuyo resultado pues va a ser pi multiplicado por la suma de dos Diracs, una W menos A y otra Dirac W más A. Cuando esta teoría se combina con la teoría de Laplace, nos permite encontrar la transformada de la función delta de Dirac, que como podemos ver es e elevado a menos a s. Bueno, ahora veamos un ejemplo de aplicación. En este caso es en ingeniería. Supongamos que en un circuito como el que se presenta aquí, la corriente y la carga en el condensador son 0 en el tiempo 0. Y quiero determinar la respuesta del voltaje de salida a un transitorio modelado por el de Dirac-T. El voltaje de salida, que es Qt sobre C, nos va a permitir determinar Qt. Debo de hacer la aclaración de que mis conocimientos en electricidad son reducidos y este ejemplo de aplicación lo entiendo parcialmente, pero trataré de explicárselos. Bueno, a partir de este momento vamos a concentrarnos en realidad en la ecuación diferencial. Aquí, por ejemplo, menciono la ley de Kirchhoff con valores C igual a 0.01, R igual a 10 y L igual a 1,
que se obtienen del diagrama anterior. Y vemos la ecuación diferencial que se modela aquí, que sería L por la derivada de I más R por I más I sobre C por Q, que va a ser igual a la derivada de I más 10I más 100Q, que todo esto pues modela la delta de Dirac. En este caso es en el origen. Vemos que I es igual a la derivada de Q. Y nuestra ecuación diferencial pues queda como está aquí plasmada, la doble derivada, la segunda derivada de Q más la primera derivada de Q por 10 más 100 veces Q, que nos tiene que dar la delta de Dirac. Las condiciones iniciales son Q igual a 0 y la primera derivada de Q igual a 0 también. Bueno, ahora vamos desarrollando la ecuación diferencial mediante la técnica de la transformada de Laplace. No pongo aquí todo el desarrollo, llego a esta ecuación, s cuadrada por qs más 10s qs más 100 qs y va a ser igual a 1. En este caso porque la transformada de Laplace de Dirac de t solamente es igual a 1. Esto es porque si tenemos e elevada a la menos as, nos va a dar e elevado a la 0, que es igual a 1. Con esto conseguimos el valor de qs, donde podemos ver que se está presentando del teorema el primer teorema de corrimiento de la variable t. En este caso es igual a 5. Bueno, ahora aplicando la transformada inversa de Laplace, pues vemos que primero obtenemos la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 75, que nos da un valor de 1 sobre 5 raíz de 3 seno de 5 raíz de 3 por t. Esto tomándolo de las tablas de transformadas inversas de Laplace. Como tenemos un corrimiento de 5 unidades, vemos que lo expresamos al final, al unir el resultado anterior con la raíz de 3 sobre de 15 elevado por e elevado a la menos 5t. Aquí podemos ver que racionalicé la fracción subiendo la raíz de 3. Bueno, finalmente vemos aquí que como I sobre C QT es igual a 100 QT, el resultado final pues va a ser 20 multiplicado por la raíz de 3 sobre de 3, elevado a la menos 5t seno por 5 raíz de 3t. Bueno, aquí queda la gráfica de la ecuación resuelta y podemos ver el pico superior a 5 unidades poquito después de 0. Esto es a lo que se conoce como transitorios. Vemos que al poco tiempo como que se regulariza el voltaje, pero aquí se está marcando claramente el valor de detectar de qué magnitud sería ese voltaje alto al inicio. Bueno, llegamos a las conclusiones. El concepto de Dirac no es simple de entender y menos aún de explicar. No me enfoqué en las matemáticas abstractas de la distribución que no comprendo, sino en la heurística de aplicación práctica. Encontramos que este concepto permite plasmar en una ecuación diferencial cambios abruptos. Pude observar que las ecuaciones diferenciales que la utilizan suman siempre 0 y en el segundo miembro destacan la delta de Dirac, en uno o varios términos, que al ser resuelta indica la posición de los pulsos y en alguna de las derivadas una discontinuidad de salto. La interpretación de la delta de Dirac permite identificar picos en una función